Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K con tecnología OLED Sony A80L, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Los aspectos más importantes que debes conocer acerca de este modelo son: primero, tiene un panel con píxel blanco, el cual provee la marca LG, que también se conoce como WOLED o WOLED. Pero a pesar de eso alcanza una leve menor cantidad de brillo en comparación, por ejemplo, al LG OLED C3. Más adelante los compararé. Segundo, este Sony A80L es un modelo 2023 y las competencias directas serían el LG OLED C3, tal vez en algunas cosas también el LG OLED V3 y por parte de Samsung el QD-OLED S90C. Tercero, un aspecto que solamente aplica para Colombia, y es que los modelos Sony 2023, incluyendo este, no reciben la señal TDT. Cuarto, su precio de lanzamiento aquí en Colombia es muy costoso, está casi al mismo nivel del LG OLED C3. En algunos países es de hecho el LG más económico y por tal razón convendría más el LG. Recuerda que más adelante los voy a comparar. Y quinto, este televisor tiene dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. En la caja encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. También vas a encontrar las dos bases laterales, las cuales en sí no requieren tornillos para su instalación. En unos segundos te voy a explicar cómo instalarlas. También incluye este adaptador de corriente, en este caso para Colombia, no aplica para algunos países de América Latina. También incluye estos adaptadores en caso de que quieras instalarlo en una base de pared. La base de pared no viene incluida. También encuentras esta tapa o cubierta que se ubica en las entradas para que todo quede mucho más estético. También vas a encontrar el control remoto, cuyo diseño es el mismo de modelos Sony, como por ejemplo el del X90L o el X77L, también del 2023. Es más pequeño en comparación a modelos Sony, por ejemplo, del 2021. Este diseño es mucho más cómodo y por supuesto tiene botón para micrófono. Así los he visto desde su parte baja. Debes saber que este televisor aquí en esta parte central, además del botón de encendido, tiene esta palanca para poder activar o desactivar el micrófono en caso de que quieras, por ejemplo, hacer uso de la función manos libres. Las bases o pies laterales de este modelo tienen una particularidad, y es que además de que se pueden ubicar para ser instaladas a dos alturas para que el televisor quede o bien más cerca a la mesa o más alejado de la mesa, también se puede cambiar la ubicación de las partes que van pegadas a la mesa para que queden más unidas entre sí en caso de que tengas una mesa que no sea muy ancha, o de esta manera, como vienen de fábrica, de la forma más ancha que existe, para por ejemplo colocar de una forma más fácil una barra de sonido debajo del televisor. Ambas bases entran y salen a presión. Como te voy a mostrar, debes hacer fuerza hasta que entre totalmente, y en caso de que quisieras sacarlas para volver a reacomodar la altura o la posición de los pies, también salen asimismo a presión, como te voy a mostrar. El aspecto que no me gusta mucho es que para poder cambiar la posición de los pies o la altura de estos pies o bases laterales, sí o sí toca desatornillar y volver a atornillar, como te voy a mostrar, obviamente reajustando la altura, como voy a hacer, porque como ya te dije, me gusta colocarlo más alejado de la mesa para, por ejemplo, colocar más fácilmente una barra de sonido debajo del televisor. Pero por lo menos sí me gusta que entran y salgan a presión, lo cual es mucho más práctico. En cuanto a las entradas, este modelo tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un conversor para entradas compuestas, tiene 4 puertos HDMI, dos de ellos, el número 3 y el número 4 son HDMI 2.1, tiene un puerto para el cable LAN para internet y 2 puertos para cables de antenas, uno de señal digital y otro de aire.
Colocar esta tapa es algo opcional, a mí realmente no me gusta porque voy a estar quitando y colocando los cables de las entradas, pero si tú quieres obviamente la puedes colocar y sí que luce todo mucho más estético. Así luce visto desde uno de sus laterales, su estabilidad es muy buena. El grosor de este modelo sin las bases es de 5,3 centímetros y con las bases de 33 centímetros. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros en horizontal y en vertical. El peso de este modelo sin las bases es de 17,9 kilogramos y con las bases de 19,5 kilogramos. Y la distancia entre bases de esta manera para este tamaño de 55 pulgadas es de 118,4 centímetros. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es Google TV, basado en este caso en Android 10. La fluidez del sistema operativo es muy buena, es un aspecto que siempre he destacado en los televisores Sony. Y ya he dicho de hecho en anteriores videos que los únicos televisores con Android o con Google TV que yo tendría en cuenta serían los Sony, precisamente porque la fluidez es increíblemente buena. Además me gusta la interfaz que le agregan en cuanto a los menús, porque se puede acceder de una forma muchísimo más fácil a configurar, por ejemplo, el brillo, a cambiar de modo de imagen, a apagar la pantalla, entre otros aspectos, y todo es muchísimo más rápido en comparación a televisores de otras marcas que también utilizan Google TV como sistema operativo. Esto que te muestro es en tiempo real, no he hecho que el video vaya más rápido. Ya te digo yo que responde muy bien cuando quieres abrir alguna aplicación, cuando quieres reproducir algún video, aunque obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Este televisor reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Aquí, como ves, se puede acceder muy fácil a este menú para cambiar el modo de imagen, para cambiar el parámetro brillo, que es el más utilizado, o por lo menos desde mi punto de vista yo lo uso muchísimo. Este modelo responde muy bien ante todos los comandos. También tiene por supuesto la opción de manos libres para poderle dar comandos simplemente con decir, por ejemplo, OK Google. Aquí puedes ver información más detallada por medio de la aplicación AIDA64 acerca de este modelo. Tiene una cantidad de memoria RAM de 3 GB, un espacio de almacenamiento aproximado de 19 GB, un procesador ARM Cortex A73 de 4 núcleos a 1800 MHz, que es algo muy bueno, y en este caso tiene una GPU Mali G52. En este modelo se puede hacer uso de la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, pero para esto tienes sí o sí que descargar la aplicación Google Home, en este caso por ejemplo en tu smartphone. Funciona bien en el sentido de que se conecta rápido, pero la transmisión no es la mejor porque la imagen en el televisor se ve muy pixelada. Ya lo he intentado varias veces. Pasa tanto con los televisores Sony como también con televisores de otras marcas, con Google o con Android TV. No sé por qué, porque la velocidad de descarga de internet es muy rápida y es una señal Wi-Fi de 5 GHz. Dentro de las opciones que te provee el software del televisor, puedes modificar la sensibilidad del micrófono en cuanto a la función de manos libres. Yo recomiendo dejarla siempre en alta. OK Google, sube volumen 10. De acuerdo. También puedes optar por que la luz LED que aparece en esta parte baja central siempre esté apagada. Cuando el micrófono para la función de manos libres está encendido, aparece un bombillito anaranjado siempre encendido. A mí realmente no me gusta ni ese bombillito ni tampoco este bombillito blanco que aparece cuando quiero dar cualquier comando. Por tal razón, yo personalmente decido apagarlos. Y también puedes optar por apagar los sonidos del sistema para que cada vez que oprimas una tecla en el control remoto no genere sonido. También está disponible la función de HomeKit y AirPlay para dispositivos Apple. Y la tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario le puedes instalar archivos APK al televisor. Y existen varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet.
Voy ahora a hablarte acerca de la calidad gráfica de este televisor en cuanto a colores, en cuanto a cantidad de brillo, experiencia de alto rango dinámico, nivel de detalles, entre otros parámetros. En este caso te muestro contenido en rango dinámico estándar. La cantidad de brillo no es muy alta, aunque en rango dinámico estándar no se espera una cantidad de brillo tan alta. Se puede añadir tecnologías de alto rango dinámico como te voy a mostrar en este momento, como por ejemplo HDR10 o HLG. Esto lo puedes hacer tanto al observar contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas algo a algún puerto HDMI. Pero por ejemplo al añadir la tecnología HDR10 el resultado no es bueno, se saturan demasiado los colores y hay demasiado contraste. Con HLG digamos que el resultado es más ameno. Pero realmente yo en la gran mayoría de ocasiones recomiendo dejarlo en automático, que en este caso sería en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. O por lo menos juzga por ti mismo, ¿te parece que con HDR10 luce bien el contenido? A mí personalmente, como te digo, no me lo parece, por lo cual en rango dinámico estándar está bien. Y en cuanto a colores, se supone que este modelo tiene la tecnología de color XR Triluminos Pro propia de la marca Sony. En cuanto a colores, me parece que los resultados son muy buenos, tanto en este caso cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como también cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso sería HDR10. La diferencia principal es que incrementa la cantidad de brillo y un poco la saturación de color. También te voy a mostrar que en este caso se puede quitar el alto rango dinámico en caso de que así lo quieras, aunque los resultados tienden a lucir muy lavados, ya es cuestión de gustos, pero el nivel de detalles permanece muy bueno aun cuando decidas quitarle la tecnología de alto rango dinámico nativa, la cual en este caso sería HDR10. Pero me parece que de forma automática, que sería detectando la tecnología HDR10, los resultados son mejores, son muy buenos, mayor cantidad de brillo, colores un poco más saturados sin llegar a exagerar y sigue habiendo un muy buen nivel de detalles. La experiencia de alto rango dinámico de este modelo sigue siendo realista y, como te digo, con lo más importante que sería con un muy buen nivel de detalles, especialmente en las zonas que tienen partes con sombra u oscuridad. Con este modelo puedes, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, hacer uso de esta función que se conoce como color vivo. Al colocarla en alto, los colores tienden a lucir más alegres, vivos o saturados sin llegar a exagerar. Y al colocarla en bajo o en no, la tonalidad de colores luce un poco más apaciguada, tal vez con un tono más natural, dirían algunos. Pero sea como sea en cuanto a colores, este modelo, aún utilizando o no esa función de color vivo, me parece que rinde muy bien en términos generales. Considero que casi cualquier usuario quedará satisfecho en cuanto a la representación de colores que muestra este televisor. Aún con la calibración que viene de fábrica, me parece que está más que bien. Eso sí, la experiencia no es la más brillante, pero desde mi punto de vista la cantidad de brillo que tiene puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios. Pienso que aún si decidieras utilizarlo en una habitación que reciba mucha iluminación natural o ambiental, podrías quedar satisfecho con la cantidad de brillo que este televisor te va a mostrar. Aunque como casi todos los televisores OLED, o de hecho todos los televisores OLED, la función ABL o limitador automático de brillo en algunas escenas puede ser un poco más agresiva en comparación a otras. En algunos casos puede tornarse algo levemente distractor, pero en la mayoría de escenas realmente puede pasar como algo más o menos desapercibido. Y algo similar sucedería con la función ASBL o limitador de brillo estático, que se activa al detectar en pantalla un logo o una imagen estática por mucho tiempo. En ese caso el televisor decrece de forma gradual y automática la cantidad de brillo para prevenir notablemente el riesgo de retención de imagen.
El rendimiento en escenas oscuras, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, por parte de este modelo es simplemente perfecto, y esto se debe principalmente, por supuesto, a la tecnología OLED. Nunca experimentarás ni efecto clouding, ni blooming, ni sangrado de luz, y además el nivel de detalles es increíblemente bueno. Este aspecto es la razón principal por la cual yo sigo prefiriendo y recomendando la tecnología OLED. También me parece que en cuanto a escalado de imagen el resultado es muy bueno debido al procesador conocido como procesador cognitivo XR. Para estos resultados utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. El contenido, que tiene muy baja resolución, lo muestra de una forma muy nítida con prácticamente nada de partes pixeladas, y recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises también me parece que es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, lo cual es genial a la hora de ver deportes o a la hora de jugar videojuegos de deportes. También quiero destacar que aunque este modelo no tenga una altísima cantidad de brillo, el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es muy bueno, y esto se debe principalmente al hecho de la tecnología OLED. Los ángulos de visión también son muy buenos, aunque no son perfectos como si lo son por ejemplo en los televisores con tecnología QD OLED. Pero como te digo, de todas formas son muy buenos. Los ángulos de visión no pierden volumen ni lucen blanquecinos, aun cuando el ángulo de visión sea muy amplio tanto en vertical como en horizontal. El manejo del movimiento, cuando observas contenido con escenas rápidas o barridos de cámara a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es muy bueno. El parámetro Motion Flow es el que se encarga de reducir de forma automática o manual el efecto de vibración, o conocido como Judder. Obviamente también puedes optar por apagar este parámetro para evitar al 100% los artefactos y hacer que la escena luzca un poco más fílmica o cinematográfica. Ya esto queda de acuerdo a tus gustos. Vamos ahora con el apartado gaming. Lo primero que debes hacer es irte a configuración, canales y entradas, entradas externas, y acá en formato de señal de HDMI cambiarlo a formato mejorado para el caso del puerto HDMI 1 y 2, y en formato VRR en el puerto HDMI 3 y 4. El formato mejorado Dolby Vision no lo recomiendo porque aunque te permita jugar obviamente con la tecnología Dolby Vision para gaming, no se puede generar un modo juego, y por ende los tiempos de input lag incrementan un poco y sí que se siente ese cambio, y tampoco se puede jugar con los 120 Hz en 4K. Además, la PlayStation 5 no es compatible hasta la fecha con Dolby Vision, y aunque la Xbox Series X sí, realmente no te lo recomiendo. Como te digo, te recomiendo el formato mejorado VRR, que significa Variable Refresh Rate o frecuencia de actualización variable. Aunque de todas formas voy a mostrarte las pruebas activando el formato mejorado Dolby Vision. Como ves, se generan modos de imagen con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero no hay un modo juego. El tiempo de input lag sí incrementa, no sé el valor total, pero yo sí siento ese incremento. No se percibe una experiencia terrible, pero considero que aún gamers que no sean ni exigentes ni entrenados, como por ejemplo es mi caso, sí van a notar ese incremento y puede resultar levemente molesto. Y por supuesto será aún más molesto en videojuegos que sean más exigentes, como por ejemplo un Call of Duty Warzone o por ejemplo un GR5, que son videojuegos de disparos en primera o tercera persona que son más competitivos. Ahora he cambiado el formato a formato mejorado VRR para poder tanto activar la frecuencia de actualización variable como también para poder activar los 120 Hz en 4K.
En este caso sí me aparece modo juego, solamente se permite ese modo de imagen y el tiempo o los tiempos de input lag mejoran notablemente. Yo, que no soy un gamer ni exigente ni entrenado, sí pude notar mucho ese cambio, por lo cual recuerda, te recomiendo siempre activar el formato mejorado VRR. Además, desde mi punto de vista, la tecnología Dolby Vision no es la gran cosa. La tecnología HDR10 también muestra muy buenos resultados. Quiero decirte que la experiencia gaming en este Sony A80L con tecnología OLED es increíblemente buena, pero eso depende no solamente del televisor ni de la consola, sino también de los videojuegos como tal. Por ejemplo, como de pronto ya sabrás, Starfield es un videojuego limitado hasta 30 fotogramas por segundo. Y esa fluidez sí que se siente. A mí no me gusta este videojuego por ese aspecto, pero habrá a gamers que tal vez eso no les moleste. La calidad gráfica en sí es muy buena, pero la fluidez o el rendimiento en cuanto a manejo del movimiento con este videojuego en particular no es el mejor, aún activando los 120 Hz, porque es que si el videojuego no se puede mostrar a 120 fotogramas por segundo, da igual si la pantalla puede ir con una frecuencia de actualización hasta 120 Hz. Es decir que no se notará mejoría. Pero con otro tipo de videojuegos que se puedan mostrar a 120 fotogramas por segundo o por lo menos a 60 fotogramas por segundo, la fluidez mejora notablemente, sí que se percibe ese cambio. Yo, que no soy exigente, lo puedo percibir y por supuesto a mí me agrada. Y de esa forma se pueden aprovechar las tecnologías que ofrece tanto el televisor como la consola, en este caso los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. También quiero decirte que nunca llegué a percibir el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, y esto se debe principalmente al hecho de que es compatible con frecuencias de actualización variables este Sony A80L. También quiero decirte que nunca percibí el efecto conocido como ghosting. Creo que ni siquiera en un televisor OLED básico, es decir, que no cuente con los 120 Hz en 4K ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables, llegarías a percibir el efecto ghosting, porque el tiempo de respuesta en los televisores OLED es muy bajo, lo cual es genial. Por lo cual, como te digo, nunca experimentarás el efecto ghosting, ni siquiera en este tipo de videojuegos de terror que tienen muchas partes con sombra u oscuridad. Y también quiero añadir que la experiencia de terror con este tipo de videojuegos, desde mi punto de vista, en los televisores OLED siempre será la mejor. Quiero también mencionar que cuando se puede activar el modo juego en pantalla también se puede hacer aparecer esta Game Bar. Desde mi punto de vista no es realmente relevante. Desde aquí se puede activar o desactivar la frecuencia de actualización variable, aunque casi no recomiendo modificar este parámetro porque se cambia la calidad gráfica y toca reiniciar la consola y es muy tedioso. Este parámetro sí hace una gran diferencia. Considero que en la mayoría de ocasiones colocarlo en bajo mejora el nivel de detalles, porque a veces en no algunos detalles, cuando en la escena hay muchas sombras, se pueden perder un poco o es muy difícil percibirlos. Y también puedes hacer aparecer en pantalla una mira a la cual le puedes cambiar el color. A mí tampoco me parece algo relevante. Te puedo decir que este televisor OLED Sony A80L en este apartado gaming me gustó mucho. Quiero hablar por supuesto del riesgo de retención de imagen y quemado de píxeles, y es que dado al hecho de que cuenta con panel OLED, ya en videos pasados he mencionado que este tipo de panel es menos propenso a la retención de imagen. Por lo cual, si eres un gamer muy dedicado y quieres experimentar la tecnología OLED, este modelo puede ser una buena opción a tener en cuenta. También debes saber que el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, aunque en unos rangos de temperatura normales, teniendo en cuenta que es un televisor con una cantidad de brillo no tan baja y que además cuenta con tecnologías gaming avanzadas. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de este televisor.
Considero que en la teoría y en la práctica es muy similar en comparación, por ejemplo, al LG OLED C3, aunque tal vez considero que este Sony A80L rinde un poquito mejor en cuanto a frecuencias. Más adelante los compararé para poder percibir mejor esas diferencias. Ambos son muy buenos en cuanto a audio, pero ya te digo yo que percibo un poco mejor el Sony, aunque no por una gran diferencia, y es que Sony en el apartado de audio nunca me ha decepcionado, ni siquiera en la gama baja. Y por supuesto al final de este video te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de si recomiendo o no este televisor. Considero que todo depende del precio al cual lo puedas conseguir en tu país. Por ejemplo, aquí en Colombia se consigue a un precio muy similar o de hecho levemente más costoso en comparación al LG OLED C3. Y si eres amante de tener más cantidad de brillo, entonces el LG OLED C3 será una mejor opción. Pero si prefieres un televisor con sistema operativo Google TV, además por supuesto tener tecnología OLED, entonces este A80L podría ser una opción muy buena. Además aquí en Colombia en la página de Sony puedes conseguirlo pagando con tu tarjeta de crédito Davivienda hasta 24 cuotas sin intereses. Así lo conseguí yo. No estoy utilizando esto para hacer publicidad a Sony, simplemente te informo que aquí en Colombia lo puedes conseguir así si es un modelo que te llama mucho la atención. Aunque, por ejemplo, el LG OLED C2 del año pasado de 65 pulgadas lo puedes conseguir a un precio similar en comparación a este A80L o al LG C3 de 55 pulgadas, y en ese caso yo personalmente, sin dudarlo, preferiría el LG OLED C2 de 65 pulgadas aunque sea un modelo del año pasado. Piénsalo. Pero retomando a este televisor como tal, Sony A80L, debo decirte que a mí personalmente sí me gustó mucho en todos los aspectos. No soy amante de altas cantidades de brillo, por lo cual para mí es suficiente con lo que este televisor ofrece tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico. Me gusta mucho la representación de colores, me gusta mucho, por supuesto, al igual que todos los televisores con tecnología OLED, el rendimiento perfecto con escenas oscuras. El sistema de audio a mí me gustó increíblemente. También me parece que el apartado de fluidez del sistema operativo es un aspecto que es demasiado bueno, por lo cual es un televisor muy recomendado si te gusta la marca y si quieres algo con Google TV como sistema operativo y un sistema de audio excepcional. Y de lo último que quiero hablarte es de los cuidados que debes aplicar a tu televisor Sony o de otra marca para que te dure muchos años. Primero, siempre conéctalo a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana o a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor esté encendido. Y cuarto, siempre que puedas, activa los cuidados de ahorro de energía que el software del televisor te ofrece para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea realmente necesario. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.